Saludamos al abogado Juan Francisco Román, experto en Derecho Internacional. Abogado Román, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cuál va a ser el posible desenlace de esta situación de la alcaldía de Quito, que mantiene prácticamente paralizado a ese municipio. Gustavo, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Bueno, el tema de Jorge Yundes es un tema que ya pasa a lo político, llega a lo legal y sobrepasa lo constitucional, que es lo más peligroso para todos. Y hay que hacer una recapitulación para saber por qué estamos donde estamos, ¿no? Jorge Yunda se le presenta una acción de remoción por parte de la misma ciudadanía. Movimientos ciudadanos presentan y activan el proceso, y para hacer muy corto el cuento, esto lleva a que la mesa de la comisión que mira y califica estos procesos dentro de la concejalía emite un informe que no es vinculante, ¿okay? Esta comisión de mesa estaba integrada por Santiago Guarderas y varios otros concejales, como se hace, ya que se activa el principio de fiscalización que todo cuerpo político tiene, ¿okay? El consejo fiscaliza al alcalde y el alcalde también fiscaliza a los concejales. Se llama el peso y el contrapeso, lo mismo que pasa en el pleno de la Asamblea Nacional y así sucesivamente en todos los plenos de acción política que tiene el Ecuador. Entonces, esta comisión de mesa saca un informe que no es vinculante, el consejo aboca conocimiento de ese informe, lo lee, vota respecto a la moción de remoción, llega a los votos, se perfecciona el procedimiento y se remueve al alcalde, ya que se cumple con un requisito, que es el incumplimiento de sus mismas funciones, y el alcalde tenía una acción para que se revise que su proceso haya sido perfecto dentro de la forma. Esto significa el Tribunal Contencioso Electoral, quien en el COTAF le da esta capacidad y esta aptitud de abocar conocimiento del proceso a petición de parte, así como lo hizo Jorge Yunda, y que se revise para que pueda ejercer su derecho a la defensa y también el principio de doble conforme. Es decir, si el primero está, la primera instancia dice algo, debe de haber una segunda que confirme que esa decisión es correcta. Para eso está el Tribunal Contencioso Electoral, tal y como así lo hizo. Pero Jorge Yunda y su defensa técnica, al verse ya encerrado dentro de un proceso político que fue perfecto, recurre a la justicia constitucional. Y aquí hay que poner varios asteriscos, varios asteriscos. Tenemos salas de sorteos donde se reciben y se receptan estas acciones constitucionales de ejecución inmediata. Estas acciones constitucionales, como las medidas cautelares y como la acción de protección, tienen como finalidad la medida cautelar detener inmediatamente un acto por el Estado o hecho por cualquier persona que viole flagrantemente mis derechos constitucionales. Y es perfecta el espíritu de la norma para las medidas constitucionales. Justamente se hacen eso para que, por ejemplo, si el Estado viene y despide a una mujer, por ejemplo, en estado de gestación, que requiere aún la atención prioritaria del Estado y la cobertura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se presentan estas medidas, pues, para defender inmediatamente los derechos constitucionales de personas que están siendo vulneradas, ¿no? Lo mismo con la acción de protección, donde dice que cuando exista un acto que flagrantemente violente los derechos constitucionales de una persona, de un ciudadano, cualquier juez de cualquier materia tiene la acción y la aptitud constitucional para detenerlo, anularlo y presentar una medida reparatoria. ¿Ok? Esa es la medida cautelar
y esa es la acción de protección, que en pocas palabras están hechas como una medida de escape favorable a la ciudadanía en contra de cualquier acto o hecho que se vaya en contra de los derechos constitucionales. ¿Okay? Jorge Yunda coge estos procesos, los presenta con otros nombres. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque puede llegar a la nulidad y también a la corrupción que de por sí existe dentro del Poder Judicial. Es decir, le pone cobro de honorarios para que se vaya a la materia civil específica dentro de una parroquia y se direcciona a un juez. Este juez ya está siendo interpelado, pues Soto. Y la acción de protección lo ponen y lo titulan como una violencia contra la mujer que se direcciona para la famosa jueza Domínguez. Y en la experiencia uno ve que la calificación de estas acciones puede durar semanas, y a Jorge Yunda le duraron 3 días. Dios quiera que a todos nos duren 3 días esas acciones para liberarnos de algunos actos flagrantemente inconstitucionales por parte del Estado. Pero la medida cautelar, la primera, la del juez Soto, detiene el efecto jurídico porque dice hay una posible violación flagrante en el proceso de remoción de Jorge Yunda, y viene la Corte Provincial y la revoca, dice no hay una violación. ¿Ok? No hay una violación, la levanta, y el acto del Tribunal Contencioso Electoral que confirmó la remoción de Yunda, que estaba paralizado en sus efectos jurídicos por esta medida cautelar, tiene efectos plenos. Entonces ahí es cuando Santiago Guarderas entra a ser legítimamente el alcalde, porque ya estaba ejecutoriada primero la remoción y fue confirmada por el Tribunal Contencioso Electoral, y sus efectos jurídicos comenzaron a tener plena vigencia en el momento en que se levanta la medida cautelar. Faltaba resolver la otra, que era la acción de protección. En la acción de protección, ¿qué es lo que pasa? La jueza Domínguez dice, no hay imparcialidad dentro del proceso, y hay algunos oficios que se los devuelve a Jorge Yunda por parte de la comisión, sin darle el derecho a que se conozca. Eran unos oficios que de por sí eran inoficiosos, yo los he leído, ¿no? Y viene la jueza Domínguez y dice, como Guarderas presidía la comisión de mesa que sacó el informe no vinculante sobre el cual votaron los concejales, entonces todo el proceso es inconstitucional, porque Jorge Yunda fue juzgado por unas personas que fueron a su vez juez y parte. Por lo tanto, ¿cuál es la medida de reparación que dice la jueza Domínguez? Bájese el proceso, ¿no? Va más allá de lo que le pide Jorge Yunda. Jorge Yunda le dice, declara inconstitucional el informe no vinculante sobre el cual a mí me han removido. Y la jueza Domínguez dice, no, yo le voy a dar más, cuando la ley expresamente dice que el juez no puede dar más de lo que se le pide, bajo ciertas excepciones de las cuales no entran en este proceso. Entonces, viene todas las personas que han presentado que formaron parte del proceso de esta acción de protección, ¿sí? Y apelan, se va a Corte Provincial, y rara la cosa, porque, y aquí es por qué rara la cosa, porque la gente dirá, son 2 instancias sobre las cuales están conformes y deben ser perfectas, porque eso dicen los jueces, y así debería ser en una sociedad normal donde todos confiamos en nuestros jueces. Lamentablemente este es un ejemplo más sobre el cual se genera esta pandemia de inseguridad jurídica, sobre la cual no podemos confiar en los jueces de primera instancia y los de segundo. Ahora, en todo este enredo jurídico, abogado Román, entendemos que habrá otra apelación, otros cuestionamientos, otros procesos. La pregunta es, ¿cuál de estos procesos debería predominar finalmente? ¿Cuándo se va a tener
una decisión en firme sobre esta situación de la alcaldía? Yo le podría decir que ya deberíamos de haber tenido la acción de remoción, debió haber sido la única, porque es la principal, ¿no? Y cuando se confirmó con el Tribunal Contencioso Electoral, ahí es párame la mano, decimos aquí. Aquí ya no debió haber existido otro proceso porque ya no lo hay. Estas son acciones constitucionales emergentes que fueron mal utilizadas por parte de Jorge Yunda. Porque también la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que es la que regula el proceso de medidas cautelares y de acciones de protección, dice claramente que solo podré meter estas acciones siempre y cuando no exista un procedimiento que estipule la ley de revisión concreta. Entonces, el Tribunal Contencioso Electoral tenía y tiene la aptitud de revisarla y la revisó. Entonces, en primera instancia ni siquiera debían ser aceptadas. Ahora, ¿cuáles son las opciones de el vicealcalde? Ya no sé ni siquiera si decirles alcaldes o vicealcaldes o ciudadanos, no sé. Pero me imagino que Santiago Guarderas lo que va a hacer es presentar una acción extraordinaria de protección, sin desmedro de que también le pida aclaración a la Corte Provincial para que también nos expliquen cómo es que se hacen las cosas contraria flagrantemente a la Constitución. Si me dice la Constitución y la ley no haga esto, y un juez me dice no sí puede hacer, entonces usted va a ir por la vida no sabiendo si es que lo que hace está bien o mal, porque ya no tiene credibilidad. Entonces, ¿cómo debería parar esto y cómo debería parar la historia? Bueno, que la Corte Constitucional, siendo un ente independiente que no forma parte tampoco del Poder Judicial, revise y tenga la última palabra respecto a cómo se interpreta las acciones de protección. ¿Por qué? Porque el proceso administrativo de remoción está terminado, culminado y tiene una respuesta. Jorge Yunda no es más alcalde de Quito por las razones anotadas en el proceso. Ahí ya no hay nada que hacer. La Corte Constitucional tiene que revisar la acción de protección únicamente para que confirme, ratifique o rectifique la decisión de la Corte Provincial respecto a ratificar lo que ha dicho la jueza Domínguez. Es decir, este proceso de fiscalización política es inconstitucional. Ahora, hay muchas otras cuerdas y temas que se están ventilando dentro de esto. ¿Qué importancia le da usted a lo que está investigando el Consejo de la Judicatura, que ha señalado que conocerá sobre la denuncia de falsificación de firma y uso ilegal de claves ocurridas en el sorteo de medida cautelar solicitada hace algunas semanas por Jorge Yunda? Allí Gabriela Beltrán, una de las funcionarias judiciales suspendidas por el Consejo de la Judicatura, ha hecho estas gravísimas denuncias contra Yunda. Bueno, eso ya va al ámbito administrativo, el mismo ámbito administrativo de la justicia, donde mis colegas abogados sabrán que esto no es cosa de sorpresa, y a mí me sorprende que el Consejo de la Judicatura y María del Carmen Maldonado ahorita vengan a sorprenderse por algo que pasa y pasa siempre. Y hemos tenido nosotros, los abogados que litigamos y que estamos en los juzgados y en los tribunales, los hemos visto siempre, ¿no? Esto no es una cosa de ahora y no es una cosa de Yunda. Esto es una práctica anormal de profesionales inescrupulosos que utilizan el sistema así. Entonces, en ese sentido, lo de la funcionaria Beltrán, yo estoy revisando el proceso, porque si es que es como ella dice, significa que todo el sistema se cae. Si es que comenzamos con que la sala de sorteos es un sistema vulnerable, donde yo puedo elegir y corregir a qué juez va mi instancia, y si yo elijo un juez significa porque tengo algún interés con que ese juez haga algo para mí, ¿no? Entonces, estos temas administrativos deberá verlos el Consejo de la Judicatura, pero repito, no es algo nuevo y no es algo de sorprenderse, porque esto pasa y pasa siempre. Y no es solamente el sorteo, es incluso la acusación de la utilización irregular de una firma electrónica. Por supuesto,
que eso es más grave aún. Entonces, si la funcionaria Beltrán logra probar que ha sido falsificada su firma, significa que el proceso es nulo, el sorteo es nulo, y como la nulidad significa que el proceso se retrotrae hasta la declaración de la nulidad, significa que todo lo posterior no funciona, aparte de dejar ya la huella de la certeza de que existe corrupción de manera inquistada dentro del sistema judicial ecuatoriano. Aparte también hay la denuncia en contra de Domínguez, la denuncia en contra de Soto, la denuncia en contra de Jorge Yunda, la denuncia en contra de la Corte Provincial. Mire, Gustavo, ahorita estamos aquí en Quito, estamos en una situación jurídica, constitucional, política, a tal nivel de que llega a confirmarse que la Corte Provincial declaró nulo el proceso y es inconstitucional el proceso de fiscalización. Y puede venir el señor Celi o las personas que están imputadas en temas de corrupción, hay que decirlo claramente, y tienen bastantes probabilidades de quedarse en la tacunga, y dicen, si es que a Jorge Yunda le declaran inconstitucional un proceso de fiscalización en el cual no me puede a mí juzgar los pertenecientes de una comisión que sacan un informe para que un pleno me saque, entonces, como votaron en mi juicio político, gente que estuvo en la comisión de fiscalización, significa que tengo los mismos derechos y tienen los mismos elementos. El proceso, por lo tanto, el proceso de remoción es nulo y vuelvo al poder y vuelvo a estar donde estaba antes. Y esto es grave. Ahora, abogado Román, muy buenos días. ¿Cuál es la situación de Santiago Guarderas? ¿Él se quedaría inclusive fuera del Consejo Cantonal? No, porque no ha sido removido. Su calidad no ha sido, no tiene ningún impedimento. Él ¿seguiría ahorita como concejal? Sigue como concejal y sigue como vicealcalde, porque si se declaró inconstitucional todo el procedimiento, significa que todo regresa al estado anterior a la declaración de inconstitucionalidad. Entonces, hasta lo que yo tengo entendido, Santiago Guarderas, antes del inicio del proceso de remoción de Jorge Yunda, era vicealcalde y por eso asumió el poder, ¿no? Entonces, desde ahora, mi punto de vista, ¿qué es lo que va a pasar, abogado Román? ¿Es posible vislumbrar una salida en todo este laberinto legal o tendrá que darse quizá una salida política, como se ha sugerido ya en marchas, manifestaciones y comunicados que algunas entidades importantes de Quito han solicitado? Mire, Gustavo, qué interesante lo que usted dice, porque esto ya sobrepasa lo legal y lo constitucional, ¿no? Y ahorita hay un montón de jueces que han dicho un montón de cosas, y ya lo hemos analizado ahorita sobre este tema. Pero yo creo y siento que en Quito la calle se está calentando, ¿no? Y esto no significa que solo se va a ir Yunda, sino es bien probable que se vayan todos. Hay mucho miedo por la variante Delta en Quito y el coronavirus. La gente no sale por eso. Pero más que político, una revuelta ciudadana en Quito ya no es algo lejano. Yo creo que la ciudad, tal como la vemos ahora, está abandonada. Nadie cree ni en el señor Guarderas ni en el señor Yunda. Es una ciudad sin liderazgo que cae en picada. Hay un proceso de metro que sigue retrasándose y que se sigue prometiendo. Pastizales hasta lo que me llega a mí a la cabeza. Entonces, el quiteño yo creo que está teniendo una paciencia ya a tiempo extra. La solución política, creo yo, es que Santiago Guarderas y Jorge Yunda se den la mano y digan, no lo pudimos hacer y vamos a retirarnos todos, ¿no? Porque la verdad es que Yunda y Guarderas, cualquiera de las dos figuras, no tiene el capital político en Quito para liderar.
muy por encima de lo legal, que en lo legal ya veremos qué diga la Corte Constitucional, porque eso es un proceso que va a venir. Y como es cronológico, tal vez dure 6 meses en que lo atienda la Corte Constitucional, o, por ser excepcional, tal vez lo atienda mañana. No importa cuándo lo atienda, la falta de liderazgo y el capital político con el cual Jorge Yunda y las personas que fueron con él, que es Santiago Guarderas y en general una cantidad de concejales que están de un lado y del otro, dejaron de poder de tener el derecho casi hasta moral y político. Asumamos, abogado Román, que eso se dé, que prime la decencia política, que prime la consecuencia de estos funcionarios con lo que está pasando con esta ciudad que se encuentra en una auténtica encrucijada. ¿Qué es lo que vendría? Supongamos que alcalde y vicealcalde renuncian a sus cargos o por lo menos a estas aspiraciones que han venido sosteniendo. ¿Cuál sería la salida? ¿Quién asumiría la alcaldía de Quito? Bueno, yo creo que debería llamarse a elecciones, sí, debería llamarse a procedimientos constitucionales. Pero allí implicaría poner en vigencia o utilizar esta norma de revocatoria del mandato. La revocatoria del mandato para todos. Que también va a tomar tiempo, mucho tiempo. Sí. Tiene 2 años más, el tiempo, la verdad es que puede primar en el sentido de que se posesione a alguien, sí, tal vez no. A la final, no importa ya. Yo creo que al quiteño no le importa ni siquiera el tiempo. Ya es, como usted bien lo anota, ya la indecencia política y la corrupción en el sistema judicial han llegado a tal punto que realmente yo creo que al quiteño ya no ni siquiera le interesa quién sea el alcalde ni cuánto tiempo se demore. Hemos estado, estimado Gustavo, casi 3 meses sin alcalde. No importa quién tiene la calidad ahorita legal. Si es que está en el banquito Guarderas o si está en el banquito Yunda. Ninguno de los dos se ha encargado de la ciudad. Esta ciudad se está manejando sola. Se está manejando bajo el quiteño normal, con las instituciones municipales que siguen manejándose entre apagones y luces, entre el canto del gallo y la iluminación de la Virgen del Panecillo. Entonces, mire, si es que ya estamos de aquí 3 semanas, yo creo que al quiteño no le interesa esperarse 2 meses, 3 meses más para ir a votar y votar por alguien más, porque ya está demostrado que Quito se está manejando solo. Realmente una lamentable situación para la capital de la República. Gracias, abogado Román, por habernos atendido. Gustavo, con todo gusto. Declaraciones del experto en Derecho Internacional, el abogado Juan Francisco Román, describiendo este intrilingüis y este verdadero embrollo en el que se encuentra la capital de la República con la situación que se ha dado alrededor de la remoción de Jorge Yunda, quien por el momento es alcalde, aunque se señala por otra parte que no debería posesionarse mientras no se efectivice la acción que se tomó el pasado día viernes por parte de una jueza. Son las Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.